Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por su radio, por supuesto, en Radio Cultura, todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Pasadas las 22 horas de este domingo, que nos vincula a el cine argentino y también a la mirada retrospectiva en el saludo y la reivindicación del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. También queremos hacer especial referencia a lo que ha significado justamente la lucha de la mujer por abrazar el cine argentino. No fue nada fácil. Recuerdo en lo personal que conocí hace muchos años ya a las hermanitas Bróndolo, Pina y Margarita Bróndolo, que eran cortadoras de negativo, que era una profesión que estaba en el rubro del primigenio e histórico cine nacional, dominado sí por mujeres, y era casi el único lugar en un mundo de los grandes estudios del cine argentino dominado por hombres, donde la mujer tenía participación. ¿Por qué? Porque se consideraba que los dedos de la mujer eran más suaves al momento de manipular la película para el montaje y para los trabajos que se hicieran sobre el material y el soporte físico de un film. Un modelo que nos habla a las claras de cómo era esa objetivación de contenidos, esa codificación de sentidos y ese mundo absolutamente patriarcal desde el cual el cine argentino construyó un poco su imagen y semejanza durante muchos años. Ese cine argentino, sin embargo, brindó la mirada de algunas realizadoras, primero en tiempos del mudo, luego en el cine sonoro, pero desde Angélica García de García Mansilla, que dirigió Un romance argentino en 1915,
fueron algunas directoras que fueron apareciendo epocalmente. También hablar de Sancinena de Elizalde, que también hizo una primera mirada al cine nacional en 1919. Luego la película de Antonieta Capurro de Renaud, Caperucita, que también tuvo su mirada en el cine nacional. María Vistoni de Celestini, que dirigió en 1920 Mi Derecho, una obra sobre la maternidad justamente y la patria potestad. Y además, por supuesto, lo que significó en particular una directora que solamente hizo 2 películas. Como realizadora fue La mujer de Catrano Catrani, y que usted va a tener oportunidad de verla, de ver estas películas en la Sala Lugones la próxima semana, porque Blas Talá dirigió Las Furias y Las Modelos, que fueron sus 2 únicos trabajos en el cine nacional, pero que permitieron dar un marco de época a lo que significaba este cine argentino, un cine argentino ya abrazado a las vanguardias, un cine argentino ya abrazado a lo que significaba precisamente las posibilidades de expansión temática, y un cine argentino donde ya la mujer buscaba tener una voz distintiva. Es increíble porque, en particular con Las Furias, la película se estrena 27 años después de Tango, la primera película sonora argentina. Bueno, el año, si usted lo quiere, también incluir a Los Tres Berretines. Y pasó todo ese tiempo para que recién una mujer pudiera dirigir una película nacional. Luego vendría también Eva Landek con Gente en Buenos Aires. También vamos a tener, por supuesto, lo que es la figura fundamental de María Luisa Bember. Desde el cine experimental hablamos de Narcisa Hirsch. Y, por supuesto, hablar de María Luisa Bember ya es un hecho bisagra en el cine argentino, porque es la primera directora que integra la reflexión sobre el feminismo en el campo y hace sustrato de su poética en el cine, lo que significa el rol de la mujer a través del devenir del tiempo, y particularmente otorgándole un valor de denuncia y de testimonio desde lo que ha significado el trabajo de María Luisa Bember en el cine nacional. Para comenzar este bloque, luego vamos a pasar a 2 temas musicales precisamente que hacen hincapié en la figura de María Luisa Bember desde la clave absolutamente musical, con las partituras de Luis María Serra de 2 de sus grandes trabajos. Pero antes vamos a compartir la entrevista, y esto quiero hacer especial distingo de esta entrevista, porque en redes circula un momento en el cual María Luisa Bember responde muy acertadamente a una pregunta que hace no inocentemente el gran Rómulo Berruti en el programa Función Privada, que conducía a Carlos Morelli con Rómulo Berruti en la pantalla de la TV pública, y que en 1987 tuvo de invitada a María Luisa Bember. Con acierto, María Luisa Bember hace el distingo de la diferencia entre feminismo y machismo, que es la pregunta que le hace el gran Rómulo Berruti a ese sentir de época. Pero la pregunta no es inocente y está hecha con la suspicacia de un clima de época que también devela muchas implicancias, si consideramos que aún hoy lo que significa el drama de la violencia de género es algo que es acuciante para la sociedad. La entrevista completa da el marco referencial de lo que significa la voz de María Luisa Bember, pero también da justo lugar a los conductores y precisamente a los periodistas que realizan este trabajo. Así que, como homenaje en el Día Internacional de la Mujer a las mujeres del cine nacional, y como reivindicación de ese rol que cumplió el periodismo argentino a través de Carlos Morelli y Rómulo Berruti en esa entrevista a María Luisa Bember, vamos a compartir completa la entrevista que hoy, fragmentada en redes, circula sobre esa respuesta tan inteligente, pero en un contexto de época que brindó una pregunta no menos interesante para entender un clima de época. Pausa, entonces, entrevista, pausa musical, y continuamos de la mano de Nicolás Giancaglini, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen, con el cine, la cultura y los estrenos. Bueno, María Luisa Bember, la señora que hizo Camila, este bello casi milagro del cine argentino, que empezó en el 83, terminó en el 84, hizo una gran carrera en ese año y el siguiente. ¿Cuándo y dónde comenzó Camila en el papel? Empezó un año antes
un día que vino Lita Stanti, que es la productora de todas las películas que hemos hecho juntas, y me sugirió la idea de hacer la vida de Camila O'Gorman. Yo ya la conocía por una anécdota que me contó Graciela Borges cuando estábamos filmando con Raúl de la Torre, Crónica de una señora. Ella fue la primera que me contó esa historia y me gusta pensar que yo he progresado he evolucionado como ser humano, porque cuando me lo contó Graciela me quedé tan escandalizada con la historia. Nunca pensé que 10 años después iba a estar escribiendo y filmando esa ¿Te propia parecía historia. infilmable? Me parecía infilmable en ese momento. Sin embargo, vos nos contabas hace un ratito que una vez terminado ese guión, se lo diste a leer a tu padre y al confesor de tu padre. No, mi padre no, mi padre tenía problemas serios Ah. de la vista, pero al confesor de mi padre, que iba una vez por semana a darle la comunión, así de curiosidad, porque yo la verdad que no tenía ningún deseo de ofender gratuitamente a nadie. Entonces le di el guión a leer, me lo devolvió a la semana y me dijo: hija mía, con mi bendición, esto puede ser una estupenda película. Y yo me sentí muy, muy tranquila, ¿no? Claro. Muy contenta. Y la verdad que de ver la película hacía 2 años que no la veía y la vi un poco como si no lo hubiera hecho yo y me acongoja que haya existido esta historia de verdad, que haya ocurrido en nuestro país. Me da como vergüenza, ¿no? Bueno, pero lo dijiste en nuestra anterior aparición, muy breve, cuando faltaba un poquito para que terminara la película, que el hecho de que la hayamos visto nosotros y muchísimos de ustedes ahí significa que las cosas han cambiado, ¿no? Y claro, yo pienso que hablar de nuestro pasado, de los errores, de los abusos, es la mejor manera para que no vuelvan a ocurrir, ¿no es Eso es cierto? absolutamente así. Yo creo. Vos haces Camila, después haces Miss Mary y te estás afirmando en el plano internacional como una figura por la que muchos de nosotros, hablo de la gente que hace la crítica y el periodismo cinematográfico en Argentina, hemos venido pregando como ideal del personaje del cine argentino, es decir, aquel que resume la calidad de productor y la de director. Para mí hay 3 personas que son María Luisa Bember, Luis Puenzo y Héctor Olivera, que ejemplifican ese modelo de director cuya responsabilidad para con la película no termina y sí se renueva y se amplía y se hace más comprometida en el momento de terminar la filmación y empezar a ubicar el producto. ¿Cómo vive una mujer como vos esa dualidad? ¿Y crees realmente que esa es la salida para que el cine argentino de una buena vez por todas se incorpore como un elemento de consumo normal al enorme, controvertido, dificultoso, azaroso mercado extranjero? Sí, bueno, yo creo que la diferencia que puede haber entre Olivera y yo es que Olivera es él mismo personalmente productor. Yo tengo la suerte en ese sentido de tener la Lita Stantic, que es la que maneja toda la parte de producción de la película, las 4 películas que hemos hecho juntas, de la próxima que estoy por dirigir. Y creo que evidentemente después de la internacionalización de mi nombre a través de Camila, las cosas se me dan mucho más fácil. Es decir, hay una cosa inmoral con el éxito, de que el éxito trae el éxito, y cuanto más éxito se tiene, más fáciles son las cosas. En cambio, a la gente que le va mal, le va peor después, ¿no? Es como Pero al mismo tiempo terrible. Es bastante legítimo, ¿no? Es decir, Sí. te puede hacer sentir un poco culposa ante los que le va mal, pero es normal que el Sí. éxito sea catapulta también, Sí, ¿no? sí, es como una bola de nieve positiva, es formidable. Bueno, te digo una cosa. De Camila, historia de un sacerdote y una señorita de la sociedad porteña, fuimos a una institutriz inglesa y ahora nos vamos a meter posiblemente con una monja mexicana, celebérrima, excelente escritora y, según vos, y yo comparto este criterio, bastante poco conocida precisamente en su faz literaria, ¿no? Sí, yo tengo un compromiso, eso es una cosa que tengo conmigo mismo, que es una cosa como ética, que es rescatar en la medida de lo posible personajes femeninos que sean alentadores, que sean creativos, que sean fuertes, que sean fuera de lo común. Es decir, para contraponerme contra tanta vulgaridad en cuanto a las mujeres se refieren por el cine hecho por varones, donde son generalmente clichés, lugares comunes, que nada que tiene que ver con la realidad de lo que somos las mujeres, ¿no? Y Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje absolutamente apasionante, uno de los escritores más importantes del siglo XVII. Y no lo digo yo, lo dice Octavio Paz y lo dice una cantidad de gente calificada. Y me pareció interesante rescatar. ¿Y crees que no se la conoce tanto por haber sido religiosa o por haber sido mujer?
Yo creo que no se la conoce tanto por haber sido mujer, porque hay una cantidad de escritores varones que son sacerdotes y que los han conocido mucho. María Luisa, Camila, coproducción con España, y Manuel Arias protagonista. Miss Mary, Julie Christie, gran figura del cine internacional, actriz principal. ¿Tu cine futuro tiene también previsto ese sesgo de internacionalidad a partir del cast o de la producción, o pensás de repente en la aventura de un cine que sea cerradamente argentino como elaboración? Mira, tendría que pensarlo un poco más. No me gusta estar alejándome de mi país y haciendo un cine más internacional, porque creo que somos pocos los que hacemos cine aquí, y si nos empezamos a irnos todos, ¿qué va a quedar? Pero por otro lado es una tentación muy grande hacer una película, por ejemplo, como me han propuesto los americanos que ya quieren entrar en esta producción, de tener una actriz de la dimensión de una Jane Fonda o de una Meryl Streep. Es como muy tentador como para resistirlo. No sé, todavía no lo tengo resuelto. María Luisa Bember, ¿sos una feminista cabal, rotunda, intransigente o no? Yo creo que soy una mujer moderna, creo que soy una mujer lúcida y honesta, y en la final del siglo XX es imposible no ser feminista. Es una mirada diferente sobre el mundo. ¿Qué dicen más. las mujeres a las que vos conocés o tratás o que te contactan de alguna manera específicamente de lo que reciben de tu cine? Yo creo que no hay que decir las mujeres como si fueran los zapatos. Las mujeres son diversas, igualmente diversas que son los varones. Entonces hay mujeres modernas, honestas, lúcidas, que piensan igual que yo, y entonces nos sentimos respaldadas las unas con las otras. Y hay las mujeres tradicionales, que son más mansas, más pasivas, más asustadas, que no les gusta demasiado revolver el avispero, porque de alguna manera se sienten más cuestionadas. Supongo que de alguna manera también esa diversidad de respuestas de eco encontrarás en los hombres, porque de repente Que te tampoco adoran. somos zapatos. Exacto, que te adoran con Camila, y muchos hombres que yo conozco están muy enojados con vos por Señora de Nadie. Mejor, Mejor, me ¿no? alegro, bien. Yo te voy a hacer una pregunta, es difícil de contestar o largo en todo caso. ¿Por qué ser feminista es una virtud y ser machista un defecto? Porque es así. Dicen, Pero ¿por una qué? feminista. Y en cambio dicen, che, un machista. Pero es que- Hay un tono despectivo. Sí, sí. En cambio lo otro es casi glorificante, ¿no? Pero es que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Ser machista es ser fascista. Ser feminista es ser antifascista. Es decir, el día que desaparezca el machismo, el día que desaparezca esa mirada tan determinadas para con las mujeres y que se las mire de igual a igual. Sí, vos decís las el cosas feminismo sobradoras, ¿no? muere, no existe Claro. ya más. Adiós, gracias. Eso es un momento, es el pasaje, terminamos con la era patriarcal, estamos terminándola y estamos empezando, yo no lo voy a ver porque es lento como movimiento históricamente hablando, pero el siglo que viene yo creo que las mujeres y los varones estarán en pie de igualdad. Y entonces el feminismo ya morirá. O será totalmente matriarcal y serán fascistas No, ustedes. no. Lo que yo creo que vamos a tener tiempo de ver, y ojalá lo veamos, es una película protagonizada por Jane Fonda y dirigida por María Luisa Bember. Pero ojalá. Vamos ojalá. a ver. Todos los fuegos el fuego, sería, ¿no? Todos los feminismos el feminismo. Total. Sí, absoluto. sí. María Luisa, queremos decirte, y esto es casi obvio y te lo está diciendo, creo que toda la inmensa platea que hemos convocado esta noche, que nos has acompañado a vivir la que en su larga y a veces gloriosa, a veces dificultosa trayectoria ha sido una de las veladas más perdurables y quizá para nosotros la más inolvidable de Función Privada, ¿no? Por completo. Además hay algo que, salvando las grandes diferencias, yo soy parte estable del programa, ella es una invitada, ella es una directora de cine importantísima, yo para nada. Los dos hemos dejado nuestros refugios campestres para venir Es cierto. y estar esta noche en este programa. María Luisa está en un lugar, un retiro muy cerca de Mar del Plata, escribiendo o dándole forma a Sor Juana Inés de la Cruz, y yo estaba en el edificio que está ubicado ahí en el Alfar, y a toda esa inmensa gente del Alfar que me acompaña, le vamos a dedicar también como hacían antes los futbolistas, ¿no? Le vamos a dedicar el programa. Muy bien. Y vamos a reconfirmar, porque esto ha sido también una lucha muy ardua de producción de Función Privada, que todo el cine de María Luisa ha estado acá. Hemos pasado tus cortos,
donde Rómulo empezó a hablar de tu feminismo Sí, insobornable. sí, es verdad. Hemos exhibido momentos, hemos estrenado Señora de Nadie, hemos estrenado esta noche Camila y ya tenemos asegurados los derechos para cuando se pueda dar. Es decir, en 1988 hay que esperar 2 años desde la fecha formal de estreno de Miss Mary. Y si tuviéramos en un país de esos muy pujantes, muy importantes, donde se venden las cosas antes de hacerse, ya podríamos firmar Sor Juana Inés. No Y se, ya va a tener- llamar, no se va a llamar Sor Juana Inés, se va a llamar Yo la peor de todas, que es así como ella firma al final. Con sangre. Sí, con sangre. Mm. ¿Te gusta Bueno, el título? pero- Muchísimo. ¿Cómo? Me Es parece toda una fantástico. primicia, ¿eh? Bueno, Me parece todavía más interesante que de lo que pintaba al comienzo del totalmente. proyecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber estado, María Luisa, con Gracias, nosotros y que gracias. tengas un excelentísimo año 1987.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen. Estábamos compartiendo esas memorables partituras de Luis María Serra para dos películas emblema de la directora emblema del cine argentino, que es María Luisa Bember, y a quien vale la pena, como decíamos en el comienzo del programa, recordar siempre, pero significativamente en el Día Internacional de la Mujer, por todo lo que su figura y su cine ha contribuido precisamente al desarrollo de la presencia de las mujeres en el cine argentino. Un cine argentino al cual referíamos en el comienzo del programa en cuanto a la participación de la mujer en su devenir histórico, pero también en cuanto a la figura fundamental y absolutamente incisiva que ha sido María Luisa Bember para la cinematografía nacional. Y vamos a seguir compartiendo lo que significa el cine argentino, un cine argentino que está en el centro del debate por las cuestiones de producción, pero que no deja de brindar películas, estrenos, novedades y sobre todo directores que se arriesgan a presentar también un cine distinto, que se arriesgan a hacer una convocatoria de público que en la actualidad pareciera más alejado del cine argentino, y también vamos a hablar un poco de eso. Y también a arriesgar temáticas. Se la presenta como la primera película en derredor del fenómeno de OnlyFans. Qué tema para hablar también en el Día Internacional de la Mujer, precisamente, ¿no? Y además se la presenta desde un lugar absolutamente de ruptura de lo que significa la oferta más canónica del cine argentino. Está buscando, me parece a mí, esta película, la regeneración de esas audiencias que supieron conquistar las grandes figuras del cine argentino de otro tiempo y que hoy pareciera estar un poco relegado desde ese lugar de convocatoria del cine nacional. Pero de todo esto vamos a hablar con el director de esta película que se estrena este jueves, que narra esta historia en derredor de OnlyFans, que tiene un elenco increíble, que tiene la participación de Benjamín Vicuña, de Nacha Guevara, Emilia Tías, el turco Naim, Donato de Santis, que hace su debut actoral. La protagonista es Antonella China Kruger, que está estupenda, y es Solo Fanáticos, la película que retrata precisamente una historia que va mucho más allá de lo que significa OnlyFans, pero así se la presenta, y que tiene en esta dirección, que es Leo Damario, una mirada a la vanguardia, una mirada a la contemporaneidad y una mirada también a lo que significa precisamente este universo donde el cuentapropismo, del cual pertenece también OnlyFans, parece haber ganado un modo de describir el mundo. Pero de todo esto vamos a hablar con Leo Damario, que aparte tiene una trayectoria extraordinaria como músico. Vamos a compartir un tema al final de este bloque con una composición que está inserta también en la banda de sonido de esta película. Muy buenas noches, Leo, bienvenido. Buenas noches, Pablo. Bueno, muchas gracias por la introducción, por tu apreciación. Sí, tengo que solamente hacer una observación, que es el jueves 19 de marzo. Perdón, 19 de marzo. El tiempo, sí. Es algo que el tiempo en este momento para mí es, en estos días, a un poquito más de una semana que falta para el estreno, no tanto más, es un factor entre determinante, lo que se podría describir como estresante, pero que para mi persona budista y de mucha meditación logro paliar, ¿no? De algún modo. Pero sí, esto de adelantarse en el tiempo tiene mucho que ver con los productores, los actores, los agentes de prensa y todo lo que está pasando en estos días míos con este lanzamiento tan grande para la peli, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que yo señalaba precisamente antes ciertas ideas de búsqueda que creo que tiene tu película, de búsqueda de generación de audiencias también, sí, de búsqueda de retrotraerse a un cine. Vos homenajeas grandes clásicos en tu película. Esto, digo, para el que es cinéfilo se va a dar cuenta cuando vea la película. Digo, hay referencias muy fuertes. Yo le digo, me acuerdo que Página 12 empezó con La psicóloga vengadora, un poco a lograr ese diálogo tan fuerte con mi cine, donde hablaban de la hiperficción,
me acuerdo una nota que salió de ellos, creo que Lisica, hablaba de la hiperficción sobre mis películas y sobre todo en la serie esta de la psicóloga, ¿no? La de Amazon Prime Video, que ganó el Cóndor a mejor ficción del año, bla, bla, bla. Exacto. De esto pasaron 5 años ya. Y 10 años de mi último estreno en salas. Una película, la anterior, que fue malversada porque no estuvo en mi edición, yo no hice el diseño gráfico de la película, no hice el lanzamiento, no tuve nada que ver, solo la dirigí. El guión era mío, de Adrián Caetano, de Nora Masitelli, y oficié de director, rebelde, como siempre, con los productores, a Orson Welles. En Victoria tuve una muy buena experiencia con Gisela Asmundo y Marcelo Figoli como productores, donde me empujaron a hacer mi mejor versión. Y aquí es la primera vez que soy productor de una película. O sea, la productora es DIM, Matías Tamborenea, Damián Moon, Nacho Sesma, pero yo también soy otro de los productores que está en la película. Entonces tengo el corte final, tengo la campaña de branding, de lanzamiento es mía 100%, junto con DigiCine, con Film Suez, a quienes les agradezco mucho y encontré personas muy con cuchillo entre los dientes, con esa guerrilla del cine de los 70, que seguramente vamos a hablar sobre eso. Y esta es la primera vez que te podría decir que es mi película más personal, en el sentido de las posibilidades con las que yo empecé a contar a la hora de hacer cine, que cuando era más joven no contaba, porque eran mis primeras películas, y con el conocimiento y con la libertad al estar metido en la producción y en el lanzamiento. Entonces, el lanzamiento es como una obra también de la película, más una película tan pop como esta, ¿no? Porque no deja de ser eso. Y te escuchaba y uno suele ser más renuente a las observaciones sobre su obra porque, bueno, uno hay cosas que no logra decodificar, por más de que lamentablemente pareciera que cuento con una gran no capacidad, pero como un gran análisis sobre el cine y sobre mi cine, por más de que no me gustaría, uno no sabe del todo por qué hace lo que hace. Y te escuchaba y la verdad que me encontraba un montón en las palabras que vos decías sobre la película. Muchas gracias. No, te agradezco a vos porque me gusta cómo te interpeló y la apreciación en la que básicamente ya hay muchas respuestas en tu descripción de lo que vamos a hablar, que va por ese lado. Yo no me voy a entrar en cuanto a el gusto específico de la película, porque eso es muy subjetivo del espectador. Totalmente. Pero sí creo que en la construcción de la película, sí hay una construcción donde hay mucho cine. Mucho cine hay. O sea, para mí uno igual se autodefine, si uno, ahora que está muy de moda la autopercepción, como iconoclasta. O sea, yo siento que soy un cineasta que hace un cine que no se parece a otros, pero sí igual creo que hay mucha conversación cinéfila. Y en esta película hubo una rienda libre y una caterva de comunicación, de imagen y de sintagma y de resoluciones de otros cines, y especialmente del cine de John Cassavetes en la época de Gloria o de Chinese Bookie Massacre con Ben Gazzara. Exacto. Bueno, tu final es absolutamente eso. El final por ahí no quiero spoilear el final. No vamos a contarlo, pero sé que es un final que por ahí hay una referencia muy directa. Sí. Y sé que que el final va a generar, ¿no? Es un final que no está lindo contar, justamente. Y también me pasaba algo que vos dijiste en este momento, donde pareciera que el cine se empieza... Siento que venimos de una situación donde el cine dejó de conversar con el espectador. En nuestro cine nacional, el cine nacional, tampoco uno quiere ser chauvinista, digo, o sea, porque sí, yo hago cine nacional, porque soy argentino y orgulloso y feliz de tener una historia tan grande, desde las películas de Hugo de Carril, a las de Armando Bo como Pelota de Trapo, a las de Fabio como Soñar, Soñar, que es una de mis películas favoritas de él, obviamente, o Nazareno Cruz y el Lobo, que me parece maravillosa. El montaje de Nazareno Cruz y el Lobo me encanta. Pero también es cierto que
en los últimos años, después de esa explosión del nuevo cine argentino, donde estaba el Adrián Caetano, que lo acabo de nombrar, Pablo Trapero con El Bonaerense, incluso Esteban Sapir, ¿no? Con Picado Fino y La Antena, ¿por qué no? Y la primera Lucrecia Martel. Siento que después el cineasta se empezó a alejar del espectador, y a mí incluso, porque yo vengo de orígenes de la clase trabajadora de nuestro país, sentía como esa abulia en los referentes, no solo en los directores, sino también en los protagonistas del cine argentino. Entonces me sucedía que era un cine para estrenarse en el Malva y en la convocatoria Bafisi, y quedaba ahí esa conversación donde parecía que al cineasta independiente argentino era el único que no le pasaban cosas en la vida, porque en las películas no sucedía nada. Entonces, esa bulia, bueno, yo vengo de otro lado, donde me gusta que el cine me erotice, me estimule, me encienda, me deje con mucha adrenalina, y me gusta el cine autoral, como dijimos, de casa, del primer Scorsese también, ¿no? De Calles Violentas o After Hours. Desde luego. O incluso ahora Sean Baker. Y me parece que hay un lugar vacío que se dio más fuerte que nunca, incluso ahora en este momento de tanta discusión cultural sobre el cine. Y también yo siento que se lo discute porque siento que el autor comercial desapareció. El cineasta de vanguardia como referente pop para la juventud, para el que no quiere dedicarse a nada funcional en la vida, desapareció, porque se volvió muy serio. Sí, hay un lugar que el cine de género parece que es algo mal visto para abrazar en el cine argentino. Digo, nosotros hemos tenido películas de género, pero absolutamente troncales en la historia del cine argentino y en la historia de la cinematografía mundial. Quizá no como referencia por el desconocimiento, pero digo, hablar de Los Tallos Amargos es hablar de una película, pero inolvidable del cine nacional, hablar de Apenas un delincuente, la película de Hugo Fregonese, es hablar de grandes clásicos que navegan el policial, el thriller, películas de suspenso y películas que son absolutamente imprescindibles y que quizás en otro país serían mucho más reivindicadas de lo que sucede en nuestra tradición autoral. Lo mismo el caso de las películas, bueno, ha sido reivindicado recientemente, pero digo, las primeras películas de Adolfo Aristarain, las películas de Juan Carlos de Sanso, que lamentablemente lo perdimos hace unos días, pero digo, son películas que desde la construcción narrativa del cine de género brindaban otras aristas de lectura también al espectador. Y vos con tu película haces lo mismo, porque no es solamente una historia en derredor de OnlyFans. Es una historia donde se enmarca, creo yo, un sentir de época, donde precisamente lo que creo que pone en cuestión la narrativa de tu film es el auténtico valor o vigencia y hasta qué punto del cuentapropismo. Totalmente. De hecho está la conversación en la que esto sí lo podemos hablar, la escena de la Rappi. Claro. Para mí es el core de la película, es mi escena favorita, perdón. O sea, es la primera película que es lo más parecido entre el cine que me gusta y el cine que pude hacer. O el equilibrio, la que mejor equilibrada está en eso, porque uno le gusta un cine y después puede hacer lo que puede. Pero me pasó que esa escena puntual es mi escena favorita y creo que ahí se debate exactamente eso, ¿no? La chica, la repartidora, que es su propia jefa, que es real, con la chica de OnlyFans, que es su propia jefa, que es real. La película habla de eso, habla de estos tiempos del individualismo también, pero no es evangelizadora para nada en absoluto, sino va desde un lugar de humor, de entretener, de estimular, y es una película que de algún modo no termina porque busca seguir estando vigente en los espectadores y sobre todo recuperar la juventud del cine también, ¿no? Es una película muy como un sintetizador pop que está todo el tiempo, que de hecho la música pasa por ahí también, ¿no? Erotizada en el buen sentido. Acá no hay unas situaciones explícitas que si las tiene, no las tiene desde un lugar dramático, duro, obsceno, sino es desde un lugar fino, sugestivo,
es como una canción nocturna, como volver a la discoteca, como llevar la seducción a la sala. Uh-huh. Que a mí es algo que no sé, yo soy muy fan también de Adrian Lane, ¿no? Un director, o Paul Van Hoover, claro. Otro director que a mí me gusta mucho. Bueno, ni hablar de Ras Meyer con Más allá del Valle de Muñecas, uh-huh. Que es una película que me encanta, que siento que casi toda la filmografía de Tarantino, o la mejor filmografía de Tarantino, uh-huh. que se podría decir que es toda, porque Tarantino no tiene una película mala para mí, son todas de excelente para arriba. Tiene mucho de Más allá del Valle de Muñecas. Más allá del Valle de Muñecas es una película, yo no sé si ahí ya estaba Tura Satanas y seguía con Ras Meyer, pero es una película que Once Upon a Time in Hollywood, que es mi película favorita de Quentin, y no sé si es mi película favorita de todos los tiempos, uh-huh. porque soy una persona que le gusta mucho el presente. Es una gran película. Es una gran película, sí. Y me encanta que uno tiene una conciencia, o al menos me pasa a mí, muy grande sobre la finitud, sobre la mortandad, ¿no? Soy una persona que podría ser copada para vivir todo el día, pero a la hora de dormir, ahí empiezo como a versar mucho y me cuesta mucho siempre dormir. Y empiezo a hablar y estas cosas. Y yo soy muy consciente de que el final es abrupto, viene de momento, el final uh-huh. de nuestras vidas. Quizás lo que más me acongoja, esa pregunta de la finitud, que ya la tengo muy asimilada desde muy chico, desde los 3 años, con las figuras plásticas y los muñecos, era, mirar un crash dummy y decir, ok, yo voy a perecer y este muñeco va a seguir después de mi muerte. Lo mismo con la obra, con el cine, con los dibujos que me gustaban en su momento. Quizás por eso también me gustó la idea de dedicarme a algún arte plástico uh-huh. o al cine. Me pasa con este tipo de películas que tienen como un fulgor que sobrepasa el tiempo, cuando son películas que todavía tengo la esperanza de que se sigan haciendo. Entonces, quizás, como para mí la vida es una excusa para ver y hacer cine, uh-huh. Y para hacer el amor más que la guerra, la gran tristeza de la aceptación de no habitar más este mundo siempre es en breve, porque el momento que desaparece es muy abrupto, es todo el arte que me voy a perder. Entonces por eso me encanta que mis películas favoritas sean siempre recientes. Me gusta mucho la idea de poder abrazarme a Once Upon a Time in Hollywood y que sea por ahí mi favorita esa, y no Eras una vez en el oeste, que me encanta porque uh-huh. soy fan de Charles Bronson y de Sergio Leone, uh-huh. y que mi película actual sea por ahí la película que más me representa. Sí, porque te hablo de una contemporaneidad, ¿no? Me gusta una la contemporaneidad más totalmente, directa. Sí. Pero también es cierto que son películas que hacen un anclaje al pasado. Totalmente. Entonces digo, y eso se ve también en tu película, hay un anclaje en lo coetáneo, en el devenir del día a día que vivimos, pero a través de formas y de estilos y de percepciones que pertenecen a una tradición pasada también. Y quería saber cómo era en tu entendimiento del cine y cómo lo plasmaste particularmente en esta película, esa relación y esa amalgama. Bueno, para mí es muy importante, como decía Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer hablaba de que el arte es el espectáculo del mal. O sea, a los espectadores los moviliza un morbo de ver la representación del drama, de un conflicto, ¿no? Del peligro. Es algo que esta película lo tiene todo el tiempo. Es una película que es peligrosa, ¿viste? Todo el tiempo está algo va a suceder. Uh-huh. Si querés, también podemos versar sobre la trama, porque una mujer embarazada de 8 meses te pone en una situación de alerta muy grande. Incluso las mujeres que hayan sido madres cuando vean la película, o los hombres que fueron padres, el 8º mes es un mes muy decisivo, y nuestra protagonista está embarazada con esa panza de 8 meses real en toda la película. ¿Qué me sucede a mí? La verdad que sí, mi anclaje viene en la literatura, viene en
los grandes juglares también y en referencias de la antigua Grecia. Digo, a mí me pasa que la concepción de mi día a día viene por ahí. Yo entiendo que la cultura greco-romana y sobre todo los griegos, ellos eran preciosistas absolutos, y su propia trampa era este hedonismo que tenían, ¿no? Este perfeccionismo y esta adicción a la belleza, esta bellezofilia, ¿no? La primera imagen de la película muestra eso prácticamente. Inicia con, y el afiche en la calle es eso, sí. Por eso digo, es una película que condensa quizás mi cosmovisión del mundo, que tampoco le tiene por qué importar a nadie la cosmovisión del mundo mía, digo, pero bueno, hice la película y ya. Y esa cosmovisión del mundo que uno tiene la representa bastante bien. Y me pasa esto, yo entiendo que la trampa de los griegos fue su buen vivir también. Esta idea que pasa, los romanos, que eran soldados y que eran personas de poner el cuerpo, tenían esos cuerpos que los griegos los creaban en los dioses, ¿no? Esta estatua del principio, estas estatuas que vemos, son esculturas el aspiracional de ellos. Los griegos no tenían esos cuerpos porque vivían de bacanal en bacanal, y bueno, nada, el buen vivir también a veces es más conflictivo. Por eso también mi estilo de vida es de ayunos prolongados, de entrenamiento extremo, de largas horas. Me gusta lograr una combinación de que nunca ni mi cuerpo ni mi mente esté del todo cómoda, combinado con el buen vivir. Es verdad que a mí me encanta pasarme largas temporadas y días en hoteles 5 estrellas superior, y que la película nació un poco de ahí también. Sí, la película muestra mucho ese mundo y ese devenir, pero también hay una mirada en la cual, y me parece muy, muy sugestivo porque es como clima de época, el lugar, que es en realidad no lugar, porque terminan siendo lugares utópicos, ¿no? En los cuales en realidad los personajes que se ven en la película son personajes de tránsito que nunca pueden en realidad situarse realmente en esos lugares. Son aspiracionales completamente para los personajes que los transitan. Me parece que hay una lectura que también es muy de época en cuanto a este clima que vive buena parte de la sociedad en cuanto a la aspiración y la frustración constante, porque lógicamente, ¿quién no quiere tener un velero? Pero poca gente puede tenerlo en la realidad. Muchos van, quizá alquilan uno y navegan, pero no termina siendo el velero de uno, es el velero alquilado, y siempre hay un lugar en el cual existe la referencia de esa situación de presunto estatus que luego se traslada a las redes sociales, que creo que digamos es el vértice catalizador de toda esta situación o este clima de época, ¿no? De mostrar una situación de hedonismo que finalmente es una cáscara vacía porque no está consustanciada con la realidad. Total. En muchos casos. Bueno, sí, es exactamente eso. Y sabes que lo que me parece interesante de eso en la película es que el ósculo que se da al personaje de ella con el poder, porque no sé si llegamos a contar un poco de qué se trata, pero es una chica de OnlyFans, barrio Bajera, pero convertida en una diva de OnlyFans que se la pasa en sábanas de 1000 hilos de los mejores hoteles viviendo y haciendo su producción de fotos donde muestra lo mejor de su vida, ¿no? Pero seguramente vive en ese monoambiente que se ve por partecitas en la película, ¿no? Donde es un lugar muy claustrofóbico, la casa de ella y todo el tiempo iluminada por las sirenas como si fuese el New York de los 70. El mundo real. El mundo real. Sí, el mundo real para el cine de los 70 también, porque hay mucho Lumet, hay mucho también para mí de Robert Altman en Un largo adiós, que es una película que amo, que creo que es la primera película que hace Arnold Schwarzenegger, me parece, que aparece en el final. Pero bueno, me gustaba mucho mostrar este momento que pueden tener de intimidad estas chicas de la profesión más antigua del mundo con los poderosos, y donde hay un momento que el poder es tan malo y tan perverso, porque si bien mi película acompañó siempre a la lucha de la mujer, en todas, de Olimpia, todas, porque fui criado en un matriarcado, y a la vez porque es un interrogante para mí, el lugar de la mujer en el mundo,
me sucedía que también es una lucha de poder. Y creo que en realidad la verdadera lucha es de poder, y es de poder económico en la sociedad capitalista. Y también por el deseo se paga en la sociedad capitalista. Y entonces yo me identifico mucho con las trabajadoras sexuales porque el artista es el deseo, y por el deseo se paga. Y estos poderosos de cuello blanco pagan por el deseo. El tema me parece acá que es cuando ponen el cuerpo, y cuerpo y alma, yo, perdón, pero no me cuesta mucho separarlo. Hay un momento de confusión. Y yo creo que el personaje de Antonella, ella cree esa mentira de que está embarazada y ella cree que ese niño le pertenece a ese hombre que ella eligió como padre. No sabemos si es él o no el padre, pero ella lo eligió a él, y creo que cuando una mujer elige que el padre es ese, para mí es así. No es Billie Jean de Michael Jackson, sino para mí es, si la mujer lo sintió, es así. Pero me parece que acá es interesante que ella realmente cree que ese niño puede tener esa educación y vivir en esa alta esfera, en esa cúpula rosa con la que ella se codió. Y ella se olvida que se codió por un trabajo, por un servicio. Pero porque también el poder no te lo deja bien en claro. Entonces, sucede en la película Nora, de Jean Baker. Creo que es básicamente lo mismo. Acá es como una continuación, si se quiere, con una latina, con una argentina, no con una rusa. Antonella es mucho más aguerrida, no se va a quebrar, no se va a romper. Nuestra memoria ancestral de pueblos originarios nos lleva a que vamos a pasar un montón de sufrimiento, pero no nos vamos a quebrar. Y ella tiene esa fortaleza. Quisimos hacer una mujer no víctima y que no se revictimice y que no se dobla en ningún momento. Y me parece interesante esto. Ella se creyó un poco esa mentira y la frustración y la poca capacidad de recursos emocionales que tiene el personaje de Antonella, y recursos económicos y recursos de educación, la lleva a tomar esas decisiones que para el cine y para el espectáculo del mal son, para mí, bellísimas como realizador y espectador, que son todas violentas, malas ideas, y de tratar de resolverlo a los John Wayne, a los Charles Bronson en Dead Wish, ¿no? Sí, una justicia poética muy también a tono con el cine de los 70, ¿no? Digamos que buscaba precisamente ese lugar de venganza personal en la trama, pero de cierto sentido poético de justificación colectiva, ¿no? Creo yo. Me parece que para mí es así. Para mí es de lo colectivo nace lo individual. Para mí, bueno, es que sí, son las bases políticas de nuestro país. O sea, de lo colectivo nace lo individual. Es Leonardo Fabio. O sea, es imposible. Estamos cerca acá de una de las casas de Evita, digo, es imposible separar esa idea que de lo colectivo nace lo individual. Y esta película tiene eso, tiene en la venganza individual una venganza colectiva para mí. De todos, de las mujeres y de los hombres, de los de pararse frente al poderoso. Y eso es lo que hace la película en la cartelería, porque Solo Fanáticos está en cartel al lado de Avatar y del fin del mundo de no sé qué, con Ryan Gosling, películas que salieron más de $200 millones. Y la nuestra es una película que roza y supera por poco los $400.000, que es muy poco para el cine argentino y para una película de la hechura que vos viste. Estamos hablando de un cine diminuto, casi considerado no budget para los festivales internacionales de primera línea que la pusieron en el shortlist, frente a monstruos. Y vos vas a la cartelera del Alcorta, del Atlas, y tenés a Solo Fanáticos, a Emilia Tías en un troquel, a la Venus en el patio de comidas. O sea, hay una búsqueda de lanzamiento consecuente con el personaje también de Antonella. Hay una búsqueda de decir, bueno, yo no me voy a quedar quejando en una plaza por la situación actual del país y del cine, porque el cine no tiene que pedir permiso y esperar un subsidio. Hace poco me decían, después de ver la película, alguien no me acuerdo más de la crítica, que le gustó mucho, qué sé yo, me decía, bueno, y esta película la hiciste en la gestión anterior, me dice, ¿verdad? Y le digo, no, en marzo del año pasado se filmó y se estrena en marzo de este año.
el guión no se presentó antes ni nada. Y me dice, ¿pero cómo sin subsidio? Le digo, ¿y por qué con subsidio? Uh-huh. Si el cine no tiene que esperar a que nadie lo autorice para ser hecho. Si el arte es nuestro. No tiene la placa de cine argentino, del Inca. Sí, la película, hay otros acompañamientos que tiene, pero la película está hecha con capital privado. O sea, porque el cine no puede depender del Estado, para mí. O sea, el cine no tiene que depender de nadie, ni siquiera de mí. Si esta película me eligió a mí para hacerse, pero podría haber elegido a otro autor. La gran característica nuestras como autores, como decía Houellebecq, tampoco me gusta ser un citador serial, pero digo, viste, es la sumisión. Entonces digo, la película apareció la Venus, apareció Stantonella. Estábamos con mi mujer en el hotel descansando y veíamos a estas chicas que estaban con estos señores, que al otro día ya estaban ellas solas, y nos empezó a generar toda esa fantasía. Y que se podría decir, y bien dicho, que la película nace desde el amor, por nuestra fascinación mutua de hacer algo juntos. Pero la verdad es que la película elige hacerse y ya, y no importa ni la coyuntura del país. Creo que esta película tiene una muy buena lectura de época, eso es verdad. Pero también la manera en la que está hecha la lanzada tiene una lectura de época. Desde ser para nada obsecuente con el poder, de tener su cuchillo entre los dientes, desde ser hecha como una banda de rock, desde la cartelería guerrillera, ahora mañana la cartelería oficial también en la calle, pero a la vez se pone a combatir con los tanques sin demagogia, ¿no? Diciendo, bueno, ay, ojalá, o el tanque que me arruina la sala. No, la película se sabe espléndida, inteligente, bella, y tiene todo para competirle a Avatar. Y encima en sí misma se cree superior, porque viste, tiene una arrogancia y una impunidad absurda, digo. Estamos conversando con Leo Damario, que presenta en 2 jueves Solo Fanáticos, que es una película que se presenta como la película OnlyFans, pero trasciende mucho, como estamos hablando, y que usted puede ver bien en esta noche de Cultura e Imagen ese contenido. Hacemos una pausa musical de la mano de la banda sonora del film y retornamos a esta fantástica entrevista de esta noche de domingo en Cultura e Imagen. Sabes, nena, en mi jardín a veces me pierdo, soñando con que te encuentro, y por segundos soy feliz, y hasta te imagino reír, igual que lo hacen las flores, testigos todas de mis implores, porque algún día vuelvas a mí. Y si me preguntas por qué, solo puedo responder, no sé. ¿Es que acaso mi destino se ha aliado al desatino como un errante cruel? Solo te puedo responder, no sé. Y cada vez que veo el sol, me arrodillo y le rezo porque me devuelva tus besos, el oasis de mi piel. Seguro estoy de tu volver. Cuando caiga la noche,
Nuestro amor será un derroche y vos me hasta el amanecer. Y si me preguntas por qué, solo puedo responder, no sé. ¿Es que acaso mi destino se ha aliado al desatino como un errante cruel? Solo te puedo responder, no sé. Y si me preguntas por qué, solo puedo responder, no sé. ¿Es que acaso mi destino se ha aliado al desatino como un errante cruel? Solo te puedo responder, no sé. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer. Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine. Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. ¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino. Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura. Bueno, y estábamos escuchando No sé, un tema que hablábamos fuera del micrófono, que es Leonardo Fabio Total, y que integra
la banda de sonido también de Solo Fanáticos, la película de Leo Damario, que está presente aquí en el piso de Cultura en Imagen y con quien estamos compartiendo esta noche. Y a quien le vamos a preguntar, además de lo que hemos hablado en cuanto a lo que son las aristas conceptuales que rodean esta película, sobre el hecho en sí de filmar una película que tiene prácticamente a todos los grandes actores conocidos de la escena argentina, porque está desde una Sprecherburg a una Nacha Guevara, una Emilia Tías. Es impresionante, Martínez Lipac. Es impresionante el elenco que tiene la película y que tiene además un portentoso gran debut en la figura de Antonella Kruger, que también hace un protagónico de mucha potencia. Pero aprovechando que tenemos la presencia del director aquí, le queremos preguntar justamente a Leo cómo fue construir esta película y sobre todo cómo hiciste para una película que no es nada concesiva y que hace también una interpelación del espectador muy fuerte, porque es te gusta o no te gusta, digo, no hay falsas enmiendas en la película. El espectador se va a situar en un rol de un cine que lo interpela y en esa interpelación abraza lo que pasa o no. ¿Cómo lograste justamente convocar a un montón de figuras que participan habitualmente de otro tipo de cine y que acá están presentes, pero es una sucesión uno tras otro, digo, y generan momentos muy, muy claves de la película? Como decíamos antes, ese cierre a lo Venga Sara con Sprecherburg, que nos vamos a contar para que la gente vea la película, ese momento en el cual señalabas, y que yo coincido que hay un gran marco de definición de la trama a nivel de concepto en ese diálogo entre la prima repartidora de Rappi y esta chica de OnlyFans, pivoteado por la gran Nacha Guevara. Digo, hay un montón de momentos clave que tiene la película que están además llevados por actores claves del espectáculo argentino. Contanos un poco cómo fue armar todo esto y tener semejante convocatoria de elenco. Bueno, siempre hago los castings yo de mis películas. Soy como el jefe de casting de todas mis películas. En La psicóloga vengadora teníamos ya a Carlos Belloso, a Benja Vicuña, a Federico Delía, a Muriel Santana, Natalie Pérez, Delfina Chávez, Inés Esteves. En Resentimental a Graciela Borges, Alejandro Aguada, Diego Ramos, Brenda Gandini. En Olimpia a Mercedes Morán, a Eda Bustamante, a Fabio Posca tanto en Victoria como en Los Conquistadores de la Comedia, al propio Andrés Calamaro en Bohemia y a Carla Quevedo. Siempre, no sé, tuve un buen azar o un buen diálogo con los actores. Hay mucha cinefilia y en realidad también mucho consumo cultural que nos une, ya sea de música como de literatura. Pero para este caso puntual, también lo lindo es las brechas generacionales que se arman, ¿viste? Porque nunca estuvo Benja Vicuña en una película con Nacha Guevara. Y la protagonista, que es una Miss Mundo. Más allá de que encontré en Antonella, como siempre le digo, una valquiria real y una compañera, y es mi amor, y es mi mujer definitiva, y es una tipa que incluso si tengo alguna disputa conyugal, porque ella es mi mujer, mi pareja, orgulloso de ser su hombre, me acuerdo siempre lo buena actriz que es. Y digo, no, pero es muy buena actriz y quiero seguir haciendo películas con ella, porque realmente, viste, la primera vez que yo le hice un casting para una serie, me sorprendió lo buena actriz que era. Yo la conocía ella porque era Miss Argentina y había visto una lista de las mujeres más lindas del país de ese año, que algunas las conocía, otras no. Yo ya estaba separado y nada, siempre he tenido, no sé, como un azar con ese tipo de mujeres. Pero esta me encantó, me volvió loco y yo quería conocerla. Y cuando la conozco para un videoclip de Carca, como Carca su disco se llamaba Miss Universo, su primer disco, yo quería que la protagonice ella, que era Miss Mundo, y le propuse hacer de una mujer que le faltaba una pierna, una homeless. Y a ella le encantó, le sorprendió que la puse en otro rol. Y yo dije, claro, ella tiene otras aristas. Bueno, y después le hice un casting para una serie, qué sé yo. Y cuando hicimos la película, el primer día de ensayo con Nacha fue duro. Nacha fue muy rígida, pero ella tampoco me dio tanto. Yo le dije, mi amor, yo te digo que sí en todo, pero acá me tenés que pelear más.
y se puso a trabajar con sus 8 meses de embarazo, retención de líquido, todo lo que te pasa en el embarazo en el verano, y en 4 días junto a Mónica Bruni, Antonella tenía... Ya no era Antonella, porque es muy diferente ella, ese personaje, ¿eh? De hecho, ella es la conductora del Noticiero de la Tarde, Anto también. Es muy diferente a esta que habla así, como habla. ¿Qué es lo que pasó para armar este ensamble? A mí me gusta mucho, como decimos, el cine de los 70, de los 90. De nuevo, volvemos a Tarantino, a Pulp Fiction, incluso en la idea de viñetera. Viste que la película narrativamente es muy viñetera, y hay mucho MacGuffin y elipsis. Pero el ensamble actoral se dio para mí por una respuesta a la situación actual también del cine, y por la búsqueda de hacer un cine nuevo, rockero, diferente. A mí me llega de los propios actores, de Emilia Atías, que además de ser una amiga, es una actriz que se súper comprometió con el personaje, que está, yo nunca la vi así, parece una chica que trabaja, una trabajadora sexual de la calle y también refinada, a mí me encanta lo que hizo ella. Y ellos se comprometen también desde un lugar de seguir mis obras, de seguir la estética, el ojo de Leo D'Amario, que se empiezan a copar con esa fantasía que propone este cine, porque viste que mi cine no es solo una película en sí, sino es un concepto más global, ¿no? Y creo que ellos son parte porque terminan siendo parte de algo más grande, y pasa que no hay muchas propuestas así para mí, para que Benja haga un papel como este, que nunca lo van a ver en el cine en un papel como este. Para mí es la escena más Fabio de la película, ¿no? O más Altuna también, con sus manos tullidas, ¿no? Todo eso me parece re deforme. Y creo que eso lo fue a todos llevando a querer ser parte del proyecto. Hubo otros actores que quedaron afuera, pero me pasa siempre. O sea, en mis películas se me arma una sobrecarga de elenco. Y de elenco estelar. Y me quedan afuera porque ya no me dan los roles y no me dan las escenas. De hecho, incluso a Nacha le tuve que sacar escenas en la película. Y es fucking Nacha Guevara. Y habíamos hablado de hacer una situación, la tuvimos que cambiar. Porque la película Antonella actuó tan bien que empecé a construirla siguiéndola a ella. Hay muchas escenas afuera y hay muchas versiones de guión que yo fui tirando, cortando el papel, porque iban para lugares comunes que no quería. No quería la película de sororidad, donde sean todos amigos y se ayuden entre sí. Hay una película para mí fundacional que es muy influyente en la estructura de Solo Fanáticos, además de Coffee y Shiva Baby con Pam Grier, o si querés Jackie Brown, para el público más masivo. Para mí está más cercano a eso. Pero también está Tacones Lejanos, de Almodóvar. Que Almodóvar. Viste, y termina con este personaje medio superhéroe. Nosotros acá tenemos una escena que en la construcción, por ahí a algunos espectadores se le va a pasar desapercibida en el ritmo que tiene la película, porque la película habla de OnlyFans y habla de la inteligencia artificial, y habla del mundo de Rappi, y habla de los hoteles 5 estrellas, y habla del ser viral, habla de los Nepo Babies. Y hay una escena que pasa ya en esos minutos finales, casi donde empieza una nueva película, viste que recomienza muchas veces la película. Porque también me gustaba eso, no cansar al espectador. Yo tengo... Y desde el erotismo, no desde... O sea, es una película que todo el tiempo trata de seducir, y eso me gustaba, y no desde un lugar especulativo de brand manager, porque no lo soy. Me cuesta hablar de un modo literal de mis películas. Te das cuenta que me vuelvo más conceptual siempre. Pero me gustaba esto de que hay una escena puntual que esconde como un MacGuffin, que en realidad te resuelve ese final, ¿no? Ese final que no podemos contar, se resuelve en una segunda visión, en un segundo visionado. Vas a ver que todas las respuestas están en la película. Y bueno, ese ensamble actoral está muy en función del relato y de sus situaciones autoconcluyentes, pero del relato. Y me parece que habría que preguntarles a ellos qué los motivó, pero creo que la propuesta diferente y de autor más de elite, a ellos se sintieron convocados, ¿no? Y después cuidados. A mí me ha dicho Carlos Belloso siempre: Leo, sos un director extremadamente amable, me dice. O esto de la puntualidad que hablábamos hoy. A mí me encanta recibirlos bien, enviarle los guiones con su
café o un chocolate o tener una charla linda, ir a cenar con ellos. A mí me gusta agasajarlos, que tengan un buen catering, que se sientan cómodos, que no filmen muchas horas, que filmen muy poquito. Me gusta tratar bien a la gente, porque hoy estoy un día de muchas citas, será porque es domingo, pero como decía Truffaut, sin amabilidad no hay amor. O sea, uno no puede amar a alguien que no es amable, justamente. Y me parece que la amabilidad en el trato con ellos y la libertad, porque el guión es un punto de partida, después ellos lo pueden cambiar todo lo que quieran. Exacto. Sí. Sí. Y pasemos, porque no tenemos mucho más tiempo, al sustrato musical que tiene la película, y particularmente al tema con el cual vamos a despedirte en esta noche de domingo, que es Dubai, que es un tema que se escucha en la película y del cual sos además compositor e intérprete, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte de trabajar mucho con Babasónicos, dirigirle 2 documentales, a Andrés Calamaro también sus music video, a Miranda, pero de muy chico empecé a trabajar con los Babas sobre todo, y siempre a uno la primera profesión que me dan es músico de rock, en la calle, en todos lados, creen que eso más que cineasta. No lo sé por qué, pero también porque los cineastas se alejaron mucho de la estética en general, me parece. Pero bueno, Dubai nace por esta idea de hacer un disco que me dice un productor, Alejo Sendra, que tenía que hacer mis propias canciones. Yo siempre compuse igual música, pero nunca me animaba a cantar. Soy una persona muy introvertida, o eso creo. Pero bueno, grabamos el disco, grabamos las canciones. Hay una canción con Graciela Borges, que finalmente creo que todavía no la sacamos. Pero Dubai habla de estas chicas que van a Dubái en contingentes, y es una canción que salió el music video, que se viralizó enseguida también, y justo se adelantó a esta moda de los chocolates y los hoteles y eso. Y es una canción muy, para mí, sugestiva, divertida, con mucho humor, que es un poco lo que tiene la película y quizás toda mi obra, ¿no? O sea, si bien no es meramente cómica, hay una sátira sobre que un director de cine haga música. Yo me llamo Leonardo por Leonardo Fabio, porque mi madre era fan, y me parece completamente descarado que yo encima tenga el tupé de hacer una canción y que la protagonista sea mi mujer, que es una Miss Mundo. Me acuerdo que a Bowie le preguntaron qué se siente. Bowie decía: todos creen que ser rockstar y tener como pareja a una Miss Mundo es genial. Bueno, sí, tienen razón, es verdad, es genial. Entonces Dubái es un poco ese chiste, es decir, bueno, la verdad la pasamos muy bien y lo mostramos. 19 de marzo, jueves 19 de marzo, el estreno de Solo Fanáticos, la película de Leo D'Amario. No voy a decir dirigida por Leo D'Amario, porque creo que conceptualmente está en todo Leo D'Amario, porque incluso cuando aparecen las placas de roles, hay muchísimos roles que cubre él dentro del film. Y que me parece que es una apuesta muy, muy, muy inteligente del cine argentino y sobre todo de Leo para buscar esto que hablábamos al comienzo de esta entrevista, ¿no? El núcleo que existe de una audiencia que se ha desligado del cine argentino y que a través de una propuesta tan original, que es a todo o nada y que es realmente mucho compromiso, puede estar en esa senda de reencuentro. Así que el jueves 19 de marzo, Solo Fanáticos va a estar nuevamente mostrando el cine argentino y un cine argentino distinto en la cartelera. Muchas gracias, Leo, por tu presencia aquí. Por favor, gracias a vos, Pablo. La verdad que ha sido un placer inmenso. No, al contrario, el placer ha sido nuestro y te despedimos con vos mismo, en realidad, porque vamos a escuchar justamente Dubai, que es el tema al que hacíamos referencia en esta entrevista. Pausa musical entonces y el bloque final de Cultura en Imagen. Dubái es un destino azucarado. En Dubái te esperan. El verdadero arte es tener dinero en el bolsillo. Es cuestión de honestidad, no uso cinturón de castidad. En Dubái te esperan. En Dubái te esperan. En Dubái. Dubái es un destino
azucarado. Depende con quién hables, es lo que te han contado. En Dubái te esperan. En Dubái te esperan. En Dubái te esperan. En Dubái. Estás en Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita. Bueno, y después de este momento con Dubái, tema que compone e interpreta también nuestro invitado de esta noche, que ha sido Leo Damario, y que realmente le agradecemos muchísimo que haya estado presente aquí. Leo Damario estrena el próximo jueves 19 de marzo su película Solo Fanáticos, con la cual hemos desarrollado conceptualmente esta noche de domingo. Ponemos punto final a esta noche de Cultura en Imagen. Próximo domingo con los Oscar. Próximo domingo no vamos a hacer la transmisión acompañando a los Oscars, sino que vamos a pasar un especial de música de los Oscar, la música que ha acompañado y acompaña también esta celebración de los premios. Y el otro domingo vamos a hacer un análisis de lo que ha significado la entrega de los premios Oscar para el mundo de Hollywood y para el mundo del cine en general, por supuesto. Desde este Día Internacional de la Mujer, donde hemos celebrado también a las directoras del cine argentino, y teniendo en la figura de María Luisa Bember el homenaje principal, ponemos punto final de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica a esta noche de domingo de Cultura en Imagen. Muchas gracias, muy buena semana y sobre todo muy buen cine. Chau. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer. Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine. Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.